Estoy en Sabana. ¿Ok? No encuentro cómo compartir pantalla aquí. ¿Se ve la pantalla que puse? ¿Sí? Infomercial Pijije. Vale, va. Iniciamos. No tenemos audio. En México y el mundo, comer Ya tenemos audio. moda o tendencia. Hoy en día, alimentarse saludablemente constituye para muchas personas un estilo de vida. Por tal motivo, la industria alimentaria ha dado un viraje. Se ha enfocado más en la producción de alimentos libres de agrotóxicos, pesticidas o semillas transgénicas para dar paso a los llamados productos orgánicos. Trátase de estudiantes, empleados, deportistas, empresarios, profesionistas, amas de casa o artistas. El boom de la alimentación saludable llegó para quedarse. Tiempos de cambio, transformaciones y nuevos hábitos de consumo, incluso de conciencia ecológica que marcan nuevas generaciones y que contagian a quienes la preceden. En el sureste de la República Mexicana, en el municipio de Palizada, estado de Campeche, Pijije comienza la producción orgánica para consolidarse como una compañía líder en la producción de arroz orgánico de altísima calidad, retomando técnicas de cultivo ancestrales y combinándolas con lo moderno. La historia de Pijije muestra el camino hacia el éxito de una pyme que desarrolló un modelo de negocio cuya filosofía es el respeto por la tierra, al producir productos orgánicos de muy alta calidad y a un precio justo. Pijije, no solo a nivel nacional, sino internacional, es reconocido por el profundo respeto que muestra hacia el medio ambiente y la naturaleza. Pijije es un modelo de empresa verde, ya que rehabilita la tierra al mismo tiempo que produce los alimentos verdaderamente sanos. Arroz Pijije logró evolucionar en su modelo de negocio al entender que para producir alimentos orgánicos no basta con dejar de utilizar agroquímicos en la producción, sino comprender qué le agrada o no a la naturaleza. Para esta empresa mexicana de clase mundial, el cultivo de arroz orgánico está definido como un sistema de producción que se basa en la salud de los agrosistemas, la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Esto implica cumplir con una normatividad estricta en torno al uso de químicos en los cultivos y la actividad biológica de los terrenos. Por ello, Arroz Pijije es una empresa que cuenta con diferentes certificaciones orgánicas, nacionales como internacionales. Sin embargo, cumplir con el tema de la sustentabilidad no fue suficiente. Para esta empresa 100% mexicana, también adoptó el concepto de la agricultura regenerativa y manejo holístico, cuya esencia es mejorar el estado del suelo del que tomamos los frutos. Se trata de una filosofía que busca ampliar los objetivos del trabajo empresarial, no para incluir solo la generación de la riqueza monetaria, sino también la riqueza social, cultural y ambiental. Para ayudar a la naturaleza a producir alimentos sanos, se aplican en los cultivos fórmulas biodinámicas homeopáticas. Estas sustancias son elaboradas a partir de cristales y plantas medicinales, haciendo una fitoterapia para que las plantas cumplan mejor su función. El almacenamiento de arroz, por ejemplo, se realiza con el grano en cáscara. Mediante aire caliente se controla la temperatura y humedad sin el empleo de insecticidas. Estos beneficios son transmitidos al hombre en un alimento natural, rico en nutrientes y vitaminas, un arroz orgánico de alta calidad. Pijije produce arroz grueso en sus presentaciones blanco e integral. Este arroz, por sus características físicas, absorbe el sabor del guiso, lo cual da una consistencia y sabor muy característico a todo tipo de platillos, en especial para comidas mexicanas y españolas como la paella. También produce harinas blanca e integral de arroz orgánico, especial para personas celíacas o intolerantes al gluten. Desde el 2016, Pijije se dio a la tarea de desarrollar variedades de arroz para sushi,
semillas que nunca se habían sembrado en México. Y además, de forma orgánica desde el 2019, Iquique comenzó a comercializar estos productos en sus versiones blanco e integral, que también es la única empresa que ofrece este tipo de arroz para sushi en su presentación integral y, por supuesto, orgánica. Cuida tu salud y la del planeta. Consume arroz orgánico Pijique. De venta en las principales tiendas de autoservicio. Tiendas orgánicas especializadas y zero waste en toda la República. Buenos días, bienvenidos a todos los presentes. Esta es una conferencia que vamos a impartir llamada Rentabilidad del búfalo de agua y el manejo holístico. Para confirmar el audio, ¿me escuchan bien? Sí, le escuchamos. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, les vamos a hacer esta presentación. El ponente es el ingeniero Jorge Luis Ayala Filigrana. Y esta conferencia la vamos a impartir desde las plataformas de Sabana Búfalo de Agua, la Asociación de Criabúfalos MX. Me permito presentar al ingeniero Jorge Luis Ayala. El ingeniero Jorge Luis Ayala es ingeniero agrónomo zootecnista con especialidad en empresas acuícolas por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro y Guaymas, agricultor y ganadero desde muy temprana edad, conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales, ha participado en diferentes cursos, talleres y diplomados de agricultura orgánica, con ponentes como Jairo Restrepo, Sebastián Pineiro, agricultura biodinámica como Joao Wallman, agromeopatía con Radko Chasky, permacultura con Eugenio Gras, agricultura regenerativa con Darren Dorothy, pastoreo racional Boisán con Luis Carlos Pineiro, entre muchos otros maestros, que fueron los máximos exponentes internacionales de dichos temas, así también como contar con la asesoría personalizada de varios de ellos. En el 2003, inicia el proyecto de producción de arroz orgánico de manera formal, donde logra ser el primer productor y de los pioneros en América. Posteriormente, en el 2006, inicia con la cría de búfalo de agua, bajo el sistema de pastoreo regenerativo, siendo también de los primeros ganaderos en manejar dicha especie en el país, y el primero en acreditarlos de forma orgánica en América. Su experiencia en manejo ganadero viene desde su niñez con vacunos desde 1992 en la finca familiar. Ha implementado diferentes modelos de pastoreo. Toda esta experiencia aplicada y preparación lo ha hecho un experto en estos temas holísticos. Actualmente es el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Búfalos de Agua de México, Criabúfalos MX, de la cual es fundador desde el 2019. Así es que le damos la bienvenida al ingeniero Jorge Luis Ayala para que pueda hacer su presentación. Adelante, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ok. ¿Sí me veo por ahí? Sí. ¿La pantallita? Ok, es que tú no te veías hace ratito. Bueno, entonces se Adelante. escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues es un gusto poder compartir esta charla. Esta charla la dimos hace unos días para la UNAM. Y bueno, no la pudimos retransmitir. Ya sabemos que la tecnología luego es bastante complicada. Y pues vamos a aprovechar el material que se hizo para el contenido, para compartirlo con toda la comunidad de Sabana y de Criabúfalos como tal. Entonces vamos a enfocarnos un poquito a hablar del búfalo de agua como tal, pero no solamente hemos visto al búfalo de agua como un super animal muy productivo,
pero la verdad es que el todo es lo más importante, que es el manejo holístico, y el búfalo o el animal, si no está en el sistema de producción correcto, pues no va a expresar su máximo potencial como tal, ¿no? Entonces, bueno, ese es el animal. Muchos creen que es ven los videos estos de Discovery y Nat Geo, y ven el búfalo africano, que no tiene nada que ver con el búfalo doméstico. El búfalo doméstico tiene cerca de 5,000 años de haberse domesticado. Aparece incluso en jeroglífica, en tablillas, en pinturas rupestres de Mesopotamia, por ejemplo, ¿no? Es un búfalo asiático, su nombre es el Búbalus bubalis como tal. Bueno, hablemos un poquito primero del búfalo como tal y luego el sistema de producción, para que se entienda el todo, ¿no? En general, pues son más rentables, son más compatibles con una ganadería orgánica, gracias a que estos animales han tenido un menos desarrollo con el hombre como tal. O sea, la injerencia del hombre sobre él ha sido menor que la que se ha tenido con respecto al vacuno. Cabe mencionar que los búfalos también son bovinos, y aquí en México como tal son considerados como si fuera un bovino más, como una raza más de bovinos, y por lo tanto se pueden comercializar y movilizar y todo igual que un bovino como tal. Como un vacuno, perdón. Entonces, es un bovino, pero no es un vacuno como tal. Nosotros introducimos la cría en el 2006, pues descubrimos muchísimas cosas. Es un animal que tolera perfectamente bien el clima en el que estamos, que es el trópico húmedo. Tenemos condiciones extremas de humedad, de mucha agua, de sequía también, de temperaturas muy altas, y es un animal que logra adaptarse perfectamente bien a este ecosistema y a muchísimos otros más ecosistemas, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues es un animal que los productos que se pueden obtener de él, pues pueden servir para muchísimas cosas, igual que el vacuno, pero con un valor agregado por el tipo de calidad nutricional principalmente que tienen estos productos, llámese quesos, cárnicos, por ejemplo. Son muy eficientes a la transformación de pastos. Podemos encontrar ganancias de pesos desde 800 hasta 1,800 kg diarios de ganancia. Es decir, que podemos tener ya finalizaciones en puro pasto de animales de 500 kilos en 18 hasta 20 meses de edad, comparado con el vacuno, que andan en 2 años y medio a 3 años si hacen las cosas bien, ¿verdad? Entonces es un animal que también produce mucho más crías. El búfalo productivamente vive 25 años. Productivamente puede llegar a vivir 30 años, pero productivamente se habla de 25 años, y su potencial es de producir en esos 25 años 22 crías, ¿no? Dependiendo del sistema de producción que estemos hablando o del tipo de ganado que estemos trabajando con el vacuno, pues sabemos que podemos producir entre 5 y 8 crías más o menos con el vacuno. Entonces, pues aquí ya es muchísimo la diferencia. Producen más carne y más leche a menor de costo como tal, porque es un animal que requiere mucho menos asistencia del ser humano como tal. Hablar de ver problemas de parto es algo muy, muy raro de ver. Por ejemplo, el uso de medicamentos es mínimo como tal, ¿no? Y bueno, se reproducen más, a pesar de que son estacionales. Les gusta parir en la época de más agua, lo cual es un poco difícil. Desde las cositas que hay que tener un poquito más de cuidado, porque pues nacen en esa época donde hay más agua, y si estamos en el trópico húmedo, pues lidiamos un poquito con la inundación, y el búfalo como tal pues no puede estar ahí pariendo en el agua como tal. Entonces, bueno, hay que tener ese tipo de cuestiones de cuidado, ¿no? Entonces, pero hablamos de producciones que sin mucho manejo podemos alcanzar un 80% de nacimientos ya destetados. Incluso yo no hablo de nacimientos puros, obviamente es más elevado, pero ya destetados, un 80% es algo muy fácil de manejar. Hemos llegado a tener en algunos datos hasta 98%. Nuestro promedio
en nuestros datos es del 90%, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya hablamos un poquito, vamos a ver un poquito aquí las ventajas de la carne. La carne, ¿por qué es más saludable? Porque tiene menos colesterol, 30% menos, 55% menos calorías, 11% más de proteínas, 10% más de minerales y vitaminas. Esto incluso las personas que son diabéticos pueden llegar a consumirlas, obviamente nada con exceso, pero 1 o 2 veces por semana pueden consumir carne de búfalo como tal, ¿no? ¿Cuál es la producción de una búfala por día? Puede ser desde 5 litros hasta unos 25 litros de leche al día. Obviamente ya es una genética muy especializada en leche para llegar a este tipo de producciones y bajo sistemas en ciertos climas se puede hacer, no en todos los climas. En el clima templado se alcanzan producciones más altas y también en búfalos de confinamiento, ¿no? Como tal, para llegar a ese máximo de producción de 25 litros, lo cual yo no comulgo mucho con ese sistema de crianza industrial como tal. Entonces, pero en el trópico es muy fácil llegar a puro pasto, a rendimientos de entre 8 y 12 litros, con una cierta genética enfocada a ello, y que además es un animal pues, que nos va a consumir menos recursos como tal, económicos y de todo tipo de instalaciones y todo, ¿no? Entonces, además, como vamos a ver en la siguiente tabla, esa leche rinde el doble en los productos que se pueden transformar como tal, ¿no? Entonces, si rinde el doble, quiere decir que una búfala que produce 10 litros, por ejemplo, es el equivalente a producir 20 litros de leche en el trópico a puro pasto, solamente con suplementación mineral como tal. Le puedes agregar algo más y obviamente te lo va a agradecer y te va a dar más producción de leche, como tal. Pero básicamente a pura leche, a puro pasto, es fácil que lleguemos a 10, 12 litros, muy fácil, con una genética que nosotros llamamos genética animal adaptada, que es una genética que hacemos holísticamente, en la cual medimos solamente parámetros reproductivos como tal, pero de todos los parámetros, o sea, ganancias de peso, habilidad materna, conformación, producción de leche, etcétera, ¿no? Entonces, en esta tablita podemos ver que, por ejemplo, para hacer 1 kilo de yogur, pues necesitas 1.2 litros de leche de búfalo contra 2 de vaca. En el mozzarella o el queso de hebra solamente necesitas 4, a veces hasta 3.5, y en cambio con la leche de vaca de 8 a 10. El dulce de leche o cajeta que decimos aquí en México requerimos 2.5 de búfala contra 3.5 de vaca. El provolone, por ejemplo, necesitamos 7.5 contra 8 o 10 de la vaca, ¿no? Entonces, resumiendo, andamos entre un 80-95% de apariciones ya destetadas contra un 40-60% de las vacas. La edad del destete es menor, es de 6 a 7 meses, contra 7 a 9 meses que es el vacuno. El peso del destete anda entre 200 y un potencial de hasta 280 kilos en ese mismo tiempo que dijimos, contra el vacuno que anda entre 150 a 200 kilos. La producción puede andar entre 15 y 22 crías promedio, ¿no? Contra las vacas que andamos entre 4 y 8 si bien nos va. Ya dijimos lo del queso, y pues la vida útil productiva de 16 a 25 años. Realmente las búfalas es mínimo el descarte como tal. Obviamente también tienen problemas algunos animales presentan problemas de reproducción que hay que eliminar, o algún accidente que le pasó. Básicamente ese es el descarte que tiene el búfalo como tal. Bueno, pues mucho se dice que es muy rústico, que consume forrajes de baja calidad, lo cual es cierto. Tiene una capacidad mayor de digerir ese tipo de forrajes. También algo muy importante es que su grasa es blanca, a pesar de que consumen la carne de res o la carne de vacuna como tal, cuando se alimentan de puro pasto, su grasa es verdosa, lo cual al consumidor actual, que no está acostumbrado, porque está acostumbrado a consumir carne de corral y la grasa es blanca, pues cuando ve una grasa verdosa,
pues cree que ya la carne está echada a perder. Entonces ya hay un paradigma ahí que se ha creado con estas últimas generaciones. En el caso del búfalo es tan eficiente que incluso la grasa como tal es blanca, ¿no? Es más resistente a enfermedades, pero igual el manejo sanitario del búfalo tiene que ser completamente igual al del vacuno como tal, y dependiendo de la zona en la que estemos, tenemos que cumplir con nuestras vacunas desparasitantes, con todo como tal, ¿no? Pero como tal, igual mucha gente cree que el búfalo solamente es para bajos, para terrenos bajos, para terrenos inundables. Eso es una mentira como tal, es un mito. El búfalo hay que darle las mejores condiciones, porque entre mejores condiciones tengamos, como se le dan al vacuno, mejor va a expresar su potencial de productividad como tal, ¿no? De lo contrario, tendremos parámetros productivos muy, muy, muy bajos, ¿no? La gente que solamente tiene los búfalos en el humedal, pues como tiene poquitos búfalos, pues le va muy bien al búfalo, pero cuando ya son manadas comerciales bien hechas, donde tienen que estar, se les acaba la pastura y hay un montón de cuestiones ahí, de espacio y todo, empezamos a ver que esos parámetros productivos empiezan a caer como tal. Entonces, sí se puede usar el humedal, no es lo más recomendable, debe utilizarse en ciertos momentos, bajo un pastoreo racional como tal. Y bueno, el búfalo, su tiempo de gestación es de 10.5 meses. Realmente hay varias especies de búfalo. En México tenemos 2 especies de búfalo. Una en su origen, de donde son en la India, y el otro en el sureste asiático, que es el búfalo de río, que es de la India. Esos andan en 10 meses de parición, y el búfalo carabao o de pantano, que es del sureste asiático, de Vietnam y toda esa zona de ahí, anda en 11 meses, por ejemplo. Entonces, como ya son animales que se han cruzado durante muchísimos años, desde que llegaron a México hace 30 años, llegaron a México los búfalos, y anterior a eso, de los hatos que venían de otros, esos animales vinieron de diferentes partes de América y de una parte del sureste asiático, ya tenían mucho cruzamiento, ¿no? De diferentes razas y especies como tal. Entonces andamos en un promedio de 10.5 meses de gestación. Pero aún así dices tú, bueno, hoy no le va a dar tiempo de criar un becerro, porque la vaca pues tarda 2-3 meses en volverse a preñar, si no es que 4. Pues no, la búfala realmente pare y al mes ya puede volverse a cargar. Así que año con año podemos producir un becerro como tal. Bueno, aquí podemos ver ya más a detalle un poquito más las propiedades de su carne, las calorías, las proteínas que son mayores, las calorías son menores, las proteínas son mayores, el colesterol es menor, la cantidad de suma de minerales es mayor, las vitaminas igual, ¿no? Y bueno, algo muy importante, sabemos que consumir carne magra es más saludable. Los búfalos que son alimentados con pasto, su carne es más rica en proteínas y ácidos grasos omega 4 y 6, ¿no? Contiene una grasa especial llamada ácido linoléico conjugado, lo cual es muy saludable para el ser humano como tal. Se dice mucha gente que el búfalo es orgánico como tal, pero bueno, hacer orgánico requiere muchísimas cosas, no nada más, porque al final del día el búfalo en un sistema convencional, pues sí se fumiga, sí se le meten desparasitantes, etc. Entonces, ser orgánico no nada más porque requiera un poco uso de insumos externos, químicos como tal, requiere deshacerse completamente de ello, ¿no? Pero sí, podemos decir que de entrada es un animal que cumple casi que al 90% de toda esta suma, de todos estos, ¿cómo diríamos? Que no requiere de todos estos insumos como tal, ¿no? Bueno, decimos que el búfalo es un animal de triple propósito. ¿Por qué? Porque no nada más sirve para producir leche, carne, sino también trabajo. Ahí en la imagen de abajo izquierda podemos ver un búfalo trabajando, cosechando palma de aceite, fruto de palma de aceite como tal. Son capaces de mover hasta 5 toneladas al día, en cargas de 800 a 900 kilos promedio. Viven muchísimos años trabajando, son animales muy dóciles, muy
incluso son animales que logran hacer que el peón o el que los maneja los ordena porque ellos son de mucho horario, por ejemplo, ¿no? Hay razas más especializadas en algunas de estas actividades, o sea, hay razas más cárnicas, hay razas de más leche, hay razas de más trabajo como tal. Nosotros, en los próximos días estaremos hablando del bufalixo, que es una raza que se empezó en los años 50 y que es el resultado de lo que tenemos el día de hoy y que hemos seguido manejando. Nosotros trabajamos en el todo, es decir, en las tres cosas trabajamos en el animal. Porque creemos que esa es la principal ventaja. A todos nos gusta el búfalo como tal, esa rusticidad y esa productividad y esa versatilidad que tiene, y pues al hacer una selección a ciertas características perdemos otras como tal. Entonces ahí podemos ver a una búfala lechera, pues sí, tiene una excelente ubre, una excelente producción lechera que tiene sin duda, pero ese animal obviamente requiere también de, en esas condiciones, en esa productividad que tiene, requiere de una vía artificial muy alta como tal, ¿no? Es decir, va a requerir mayores insumos, tanto médicos como alimenticios como tal. No va a ser tan eficiente en pasto como lo puede hacer un búfalo, bufalixo, por ejemplo. En muchos países, bueno, ya dijimos, es utilizado como un animal de trabajo, sobre todo en todo Centroamérica. Aquí en el sureste está tomando mucho auge con la palma africana. La leche es muy importante. Se dice que el 14% de leche en el mundo se produce de leche de búfala. Y el 60% de la leche de la India y Pakistán, por ejemplo, es de búfala, para que sepamos la importancia. Se pueden hacer quesos como la mozzarella, la burrata, la ricota, que son especializados en la leche de búfala, que se inventaron, por ejemplo, en Italia como tal. En Italia pueden llegar a tener producciones hasta de 30 litros, pero es búfalo de confinamiento, ¿no? Y como ya dijimos, pues esa productividad, esa leche pues rinde el doble que la del vacuno como tal. Bueno, es un animal muy eficiente en la transformación de sus alimentos, como ya dijimos, ya que es más generalista. Es decir, aprovecha más el potrero. Si en el potrero, por ejemplo, tienes 20 tipos de plantas, va a consumir la mayoría de estas, al contrario que el vacuno, que solamente se va a dedicar a una fracción de estas, ¿no? Entonces, el búfalo te aprovecha más tus potreros. Obviamente, con el tiempo, el potrero se va haciendo más especializado y va, no todos aguantan el pastoreo como tal, y eso es una ventaja, el pastoreo tan intensivo que ellos hacen, porque es una ventaja que a la larga te van a ir quitando las malezas y dejando solamente los pastos que son más nutritivos para ellos. Como dijimos, nosotros hemos tenido destetes de 250 kilos con edad a 6-7 meses, y ganancias de puro pasto entre 1.2 a 1.8 por día kilos. Obviamente, una vez que ya pasó la crisis del destete, ¿no? Podemos alcanzar pesos de 450 kilos con 18 meses de edad a puro pasto. Y pues también en corrales de engorda, los corrales de engorda llegan hasta 650 a 700 kilos. Ha sido también un boom para los corrales de engorda, porque resulta ser que meten menos energía, es decir, menos granos, y meten más fibra. Entonces son dietas mucho más baratas, como tal, más económicas, y además incluso tuvieron problemas en años pasados de fuertes lluvias y los corrales de engorda se les hicieron un lodacero literalmente. Imagínense esa imagen que vemos ahí llena de agua, pues ya se imaginarán un vacuno cómo se la llevaría como tal. Entonces, pues encontró que el búfalo resistía a todos esos problemas que tuvieron como tal. Entonces les ha agradado mucho. Como dije, a mí en lo particular no me gusta el sistema industrial, pero bueno, vamos a hablar generalmente del búfalo como tal. Bueno, vamos a romper un poco de mitos. Todo, como dije, el búfalo creen que es un animal tropical como tal, que requiere estar en el agua. Bueno, pues aquí vemos un bufalito, por ejemplo, en Ontario, Canadá, con todo y nieve, ¿no? Entonces, en México ya se encuentra el búfalo en 29 de los 32 estados de la República como tal. Encontramos búfalos prácticamente en todos los países del mundo, bajo todos los ecosistemas como tal. Obviamente su mayor potencial lo expresa en el trópico, donde hay bastante pastura porque es donde es más eficiente.
También otra cuestión, siempre nos preguntan, oye, pero es que el búfalo siempre tiene que tener un lugar donde bañarse. Bueno, eso no es necesariamente así, o sea, si no tiene sombra el animal, pues obviamente que él va a buscar un lugar donde se pueda autorregular su temperatura por falta de sombra y pues va a hacer sus propios charcos o va a buscar jagüeyes o pozas donde pueda él meterse al agua y autorregular su temperatura como tal. Es más bien lo hace por una necesidad, cosa que el vacuno si no tiene sombra, pues está perdiendo kilos, se está estresando y está bajando su productividad como tal. Entonces, para mí, más allá de eso, es una ventaja que él tiene, pero si el animal tiene suficiente sombra, con solamente que tengo agua para tomar, es más que suficiente. ¿Cómo vamos, Nancy? ¿Se me escucha bien? Bueno, estos son... Sí, vamos bien, se escucha perfecto. Perfecto. Estos son algunos ejemplos de productos que hay en el mercado nacional, que podemos encontrar ya, como la burrata, como la mozzarella, provolone, etcétera, ¿no? Incluso hay algunos aquí ya también de cárnicos y igual, ¿no? Longanizas, etcétera. Y incluso, pues ahí compartimos otros de Guatemala, por ejemplo, está esta marca Buff también. Ahí encontramos otros ejemplos de otras marcas de aquí de Centroamérica. Y bueno, entonces también es una oportunidad porque son productos que se pueden vender con un valor agregado y con un sobreprecio como tal, ¿no? El sobreprecio pues puede ser del doble hasta el doble de lo que por un producto normal. E incluso en el caso del mozzarella, pues puede llegar a ser el triple contra su homólogo regional, que es el queso de hebra, por ejemplo. Podemos encontrar precios del triple contra el queso de hebra, que básicamente es casi lo mismo a grandes rasgos de forma de preparar y hacer como tal, ¿no? Entonces hay un potencial de que tu leche, en lugar de que te la paguen a 10 pesos, ya transformada en uno de estos productos, pues realmente valga casi 20 o 30 pesos, por ejemplo, ¿no? En México hay muchos sistemas lecheros de producción lechera con el búfalo, y bueno, actualmente se vende sobre un 30 hasta un 50% sobreprecio sobre la leche de vaca como tal. ¿Por qué? Porque los queseros, que son los principales clientes, pues saben que esta leche les rinde el doble como tal. Deberían de pagarles al 100%, ¿verdad? Pero bueno, así es como actualmente como la compran, la consumen, ¿no? Es algo que poco a poco se va a ir regulando y se le va a ir dando su importancia como tal, como ha pasado con la carne. Ya hablaremos un poquito más del tema de la carne. Bueno, esta es una búfala ya desarrollada completamente. Ahí tenemos unos bucerros como tal. El que tenemos aquí enfrente es un bucerro macho. Ahí hay más búfalas como tal. Bueno, esta plática va un poquito enfocada a algunos costos como tal. Ya hablaremos un poquito más a detalle de los costos, pero ahorita vean básicamente qué es una búfala hembra. Este es un toro, un butoro como tal, completamente desarrollado. Los toros, para platicar un poquito de los toros, los toros pues igual pueden vivir los 30 años si queremos o los 25 años productivamente, pero son muy territoriales y se aconseja eliminarlos a los 5 o 6 años de edad. Nosotros en nuestro programa de mejoramiento genético solamente trabajan de 1 a 2 años, es decir, nuestros toros se eliminan a los 4 o a los 5 años de edad por mucho. Y salen con esos tamaños de 600 hasta 700, hemos tenido toros de hasta 800 kilos, se pueden alcanzar mayores pesos, pero pues es mayor tiempo también, ¿no? Y pues aquí, muchos me preguntan, oye, ¿cuál es la relación de un toro por cuántas búfalas? Bueno, ok, la relación más o menos es de un toro a 25 o hasta 35 búfalas como tal. La literatura te habla hasta 60, 50, 60, pero en lo particular yo no me voy con esos números porque puede haber un problema, bueno, muchísimos problemas por los cuales el animal no produzca los suficientes becerros como tal crías, es mucho riesgo y pues ¿qué te cuesta tener, no sé, en 80, por decir, en 100 búfalas, por ejemplo, ¿qué te cuesta tener 3 toros?
O sea, ¿por qué te vas a quedar con 2? Está muy, muy limitado y el riesgo, la pérdida, pues es significativa. Lo mejor es que tengas un toro más. Ahora otra cuestión, los sementales que vamos reponiendo, los metemos a la manada donde trabajan esos toros. Por ejemplo, tenemos un hato de esos 100 animales y vamos a reponerlo, vamos a meter 3 bufalitos chicos, que son los que sabemos que van a ser sementales y que van a reponer esos toros. Metemos esos 3 sementales, esos 3 bucerros, que sabemos que ya los seleccionamos que van a ser toros, para que los toros grandes los vean como parte de la manada como tal, ¿no? Entonces, de esa forma podemos hacer que todos los toros grandes trabajen más tiempo sin que tengan problemas de territorialidad con los toros nuevos, ¿no? Y pues también esos tres becerritos siempre estén juntos en un mismo hato para que no se vean como rivales, sino se ven como hermanos. Como pasa con los leones que trabajan con hermanos muchas veces, es más o menos algo similar lo que se hace con el búfalo como tal. Pero también si tienes un buen semental y te gusta mucho por X o por Y, bueno, pues lo ideal es que lo separes, lo pongas con su propio harén, le pongas las 40, 50 búfalas que tú quieras y lo dejes ahí aparte. Bueno, esta imagen son de novillos ya terminados de 450 kilos, por ejemplo, para que los vean cómo están. Bueno, ¿qué es el manejo holístico? Vamos a pasar un poquito ya Hablamos mucho del potencial por animal como tal, pero realmente el animal no es nada si no tenemos el sistema de manejo del manejo productivo, el sistema productivo correcto como tal, ¿no? No vamos a poder expresar todo el potencial que tiene ese animal si no es manejado de la forma correcta como tal. Entonces, vamos a hablar un poquito de manejo holístico. ¿Qué es manejo holístico? La naturaleza funciona en enteros. Un sistema no puede ser explicado por las partes que lo componen considerados aisladamente y por separado. Es el sistema común todo integrado y global que determina exactamente cómo se comportan las partes. Esto es muy diferente a una visión reduccionista, que es con la que actualmente la mayoría del mundo, en casi todas las actividades y profesiones del mundo, se ven de una manera reduccionista. Es decir, atacamos los problemas de manera aislada y no en manera conjunta como tal. Lo cual nos hace perder el sentido en muchísimas cosas de lo que realmente es la solución como tal. Hablemos un poquito de qué es orgánico, bio, eco, regenerativo, ¿no? ¿Qué son esos productos? ¿Qué son esos sistemas de producción? ¿Cuáles son sus ventajas como tal? Vamos a resumirlo como tal. Estos productos conservan o regeneran el medio ambiente, promueven la biodiversidad, tienen mayores contenidos nutrimentales. Se habla que hoy, por ejemplo, una manzana, por ejemplo, para comerte lo que tiene una manzana orgánica o una manzana hace 50 años, te tienes que comer hasta 4 manzanas para que alcances el nivel nutricional que tenía esa manzana anteriormente, ¿no? O si es orgánico, pues ya lo alcanzaste como tal. Entonces, hemos perdido mucho ese nivel de nutrición, ¿no? Por eso nos enfermamos muchísimo actualmente. Purifican el aire, ya que capturan carbono. En general tienen un mejor sabor y calidad, tienen un mayor bienestar animal, por supuesto. No es lo mismo tener un animal en un pastizal bien manejado que un animal en un pastizal mal manejado o en confinamiento. Es muy, muy diferente. Son libres de agrotóxicos o venenos de todo tipo. Son autosostenibles porque dependen menos de factores externos y de insumos externos como tal. Por lo tanto, dan más empleo local y arman un tejido social porque al ocupar menos cosas de fuera, pues ocupan más cosas locales, principalmente del rancho o de la comunidad como tal. Bueno, eso que vemos ahí son búfalos, por supuesto, pero están pastoreando arroz. Hablamos un poquito del arroz, es la otra actividad que hemos tenido durante ya 20 años, es el arroz orgánico. Mucho se habla que la agricultura orgánica pues es simplemente cambiar los insumos por insumos orgánicos, ¿no? Los venenos por insumos orgánicos como tal. Bueno, nosotros, en parte sí es cierto que la agricultura orgánica
como la conocemos, puede quedarse en ese nivel, pero realmente a donde tenemos que llegar es, como verdaderos agricultores, y con el manejo holístico, pues lograr a utilizar lo menos posible todo tipo de insumos, aún sean orgánicos. Nosotros hacíamos compostas, hacíamos nuestros propios biopreparados, bioinsecticidas, o comprábamos algunos de estos, ¿no? Aplicábamos rocas minerales, y aún así la eficiencia, la rentabilidad del sistema no fue posible, porque pues eran productos muy caros que se hacían al final del día, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos buscando la manera. Actualmente hacemos 2 años de pastoreo de búfalos en los potreros, que también son que se convierten en arrozales finalmente. Y en el año de producción del arroz, 2 años de pastoreo, haz de cuenta que tienes 100 hectáreas de arroz como tal, y bueno, entonces decides que esas 100 hectáreas van a estar 2 años en pastoreo con el búfalo como tal, o sea, en pasto, y después vas a hacer un ciclo de arroz, y en ese ciclo de arroz vas a meter los búfalos incluso a pastorear dentro del arrozal. Y cuando cuando coseches el arroz, vas a quitar ¿cómo se llama? Vas a quitar los residuos de cosecha, también se los va a consumir el búfalo como tal. Entonces, en esos 2 años se estima que el búfalo aportó cerca de 200 toneladas de estiércol por hectárea en el sistema racional que nosotros tenemos, más aparte de sus orines. Y todavía llega, y dentro del año de producción, lo logras pastorear básicamente 6 veces ese mismo terreno con arroz y sin arroz. Entonces sigues mejorando el aporte nutrimental del arroz como tal. Y bueno, todo el mundo dice, oye, pero el arroz no va a regenerarse. No, el arroz se regenera como tal. Claro, tiene su manejo y su momento como tal. Ahí está el arroz después de haber sido ya consumido hasta el nivel que queremos que se consuma. El arroz se va a regenerar. Además, las pezuñas de los búfalos estimularon el crecimiento de las raíces y todo el aporte nutricional que ya dejó. Pueden ver las garzas ahí también. Y bueno, de esa forma, pues logramos básicamente no aplicar fertilizantes, los plaguicidas, aún fueran orgánicos, pues bajarlos a un 10% básicamente, ¿no? Aparte, pues también cambiamos nuestra forma de producir. En la agricultura orgánica lo más importante es la vida en el suelo. Entonces, tenemos que cuidar la vida en el suelo. Cada vez que rastreamos, que aramos la tierra, estamos exponiendo todos esos microorganismos que son la vida del suelo, los exponemos a los rayos solares, que son al sol, que es el mayor esterilizador que hay en el mundo. Entonces, pues, y además cambiamos la estructura de ese suelo como tal, cada vez que hacemos eso. Entonces, tratamos en lo posible de no arar, de no subsolear, de no rastrear, y si es posible, pues sembrar de forma directa. Ahí estamos sembrando. Ya afortunadamente se encontraron herbicidas orgánicos con los cuales trabajamos. Entonces, simplemente se quema esa pastura con el herbicida orgánico, y el arroz se puede sembrar ahí encima. De hecho, ahí ya sabía, lo que hacemos en este caso es sembrar y luego aplicar el herbicida orgánico. Bueno, de esa forma, pues incluso pues tenemos plagas, ¿no? Es una plaga, es un caracol que nace ahí en el cultivo, y ese caracolito pues es ovipostura, pero ese caracol puede llegar a afectar a la planta como tal en los sistemas convencionales de arroz. Entonces nosotros podemos convivir con ese tipo de plagas. ¿Por qué podemos convivir con ese tipo de plagas? Bueno, vamos a ver este campo, por ejemplo, es un campo, y lo que están viendo así que se ve blanco encima del arrozal como tal, son arañas. Bueno, más bien dicho, telarañas que se pueden ver. Ahí serenó, y gracias al sereno se puede apreciar la cantidad de telarañas que tiene el potrero, o en este caso el arrozal. Si no lo creen, miren esta foto ya más de cerca. Ahí se puede ver. Entonces, imagínense, al incrementar obviamente estos sistemas de producción holísticos, pues mejoran la biodiversidad en todo su sentido, y esa misma biodiversidad se encarga de autorregular las poblaciones, sean benéficas o no al cultivo como tal, ¿no? Entonces, por sí mismas encuentran esa regulación. Entonces, esas
arañas, nos ayudan a controlar infinidad de insectos, ¿no? Y bueno, como dije, la biodiversidad es un punto fundamental como tal. Ahí podemos ver estas aves. Son aves que se relacionan al cultivo del arroz. La Universidad Autónoma de Tabasco, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, hizo un estudio por casi 10 años de aves en arrozales aquí en la zona, encontrando en esos 10 años que las fincas convencionales tenían cerca de 70 especies de aves relacionadas con el cultivo del arroz, y como resultado, nuestra finca, que también fue monitoreada, encontraron 110 especies, es decir, un 40% más de especies. Eso solamente fue de puras aves, más aparte todo lo demás, la demás fauna que tenemos, y ahora lo que les faltó a ellos hacer pues fue medir qué cantidad de aves había, ¿no? Lo cual es muy complejo, pero seguramente se iban a llevar una gran sorpresa. Bueno, este es un campo de cultivo de arroz orgánico como tal, se puede hacer a gran escala. O sea, la agricultura orgánica también siempre se cree que es a pequeña escala, que es a nivel campesino, ¿no? Y que también tiene que ser no puede ser un monocultivo como es el arroz. Sí, ese es un monocultivo, pero al mismo tiempo no lo es, porque estamos demostrando pues toda esa interacción que tenemos con el reino animal, tanto la especie doméstica que es el búfalo, como toda la biodiversidad que va a trabajar junto con el arrozal como tal, o el pastizal. Bueno, entonces derivado de eso producimos productos de alta calidad, como es nuestro arroz, que es un arroz que no solamente no tiene agrotóxicos, sino que por sus propiedades de producción, su sistema de producción que tenemos, este arroz la planta no chupa metales pesados y arsénico, por ejemplo, aluminio también. Entonces es un arroz que pues, es valioso como tal, porque es sano en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo en donde podemos evaluar el sistema como tal. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el nivel de compactación en un suelo, en un arrozal convencional. El nivel de compactación es enorme, ¿no? En cambio, el nivel de compactación en nuestro arrozal orgánico, en nuestro suelo, es nulo. O sea, no hay compactación como tal. Bueno, esta foto no es nuestra, es de unos amigos. Incluso pueden ver que al fondo hay pinos, aquí en el trópico no hay pinos, pero pueden ver que del otro lado del río hay una escurrentía, está el río, y el río se divide en dos, ¿no? Un agua más clarita y un agua más turbia, ¿no? Entonces, del otro lado, lo que tenemos es una producción de 1000 hectáreas bajo manejo holístico. Y del otro lado, tenemos 100 hectáreas de un cultivo convencional X. Y podemos ver la erosión que se está viendo ahí, en el río como tal, la descarga del suelo que está teniendo hacia el río, ¿no? Como tal. Entonces, pues, todo eso nos va mermando, ¿no? Va mermando nuestra productividad y nos hace más dependiente de más insumos y más insumos, sobre todo químicos, ¿no? Entonces, como decimos, vamos incrementando nuestros problemas, ¿no? Más plagas, más necesidad de fertilizantes, porque nos estamos acabando la biodiversidad que tenemos, el suelo que tenemos, y bueno, el otro sistema es regenerativo, es decir, incrementamos la biodiversidad, la fertilidad, todo, y con eso podemos producir sin necesidad de ocupar, de que todo sea a través de la cartera como tal, y ser sostenibles a largo plazo. Bueno, así se ve básicamente los búfalos totalmente, el manejo holístico en su máximo potencial como tal, ¿no? Es una foto difícil de tomar, no es nuestra, es de Costa Rica, pero básicamente eso también pasa en nuestros pastizales con los búfalos como tal. Incluso cuando están los arrozales y los búfalos pastando, podemos llegar a ver este tipo de imágenes que son impresionantes como tal. Entonces podemos ver una gran comunidad de seres interactuando como tal. ¿Y por qué? Porque hay una fertilidad, una productividad enorme, no nada más solo de pastos, sino también de millones de organismos, ¿no? Por eso las aves están ahí. Bueno,
entramos ya un poquito más en la parte de costos como tal. En México, el búfalo durante muchísimos años, pues obviamente no cualquiera se quería aventar el criar búfalos porque no sabían cómo vender los animales como tal. Y hasta cierto punto era una realidad, porque había muy pocos compradores que se atrevían a comprar búfalos y a venderlo como tal. Y aparte, pues lo venden como si fuera un vacuno, que es un bovino como tal, pero bueno, les daba miedo que los consumidores no quisieran porque era búfalo como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya el día de hoy, por ejemplo, aquí en el sureste trabajamos ya con 2 frigoríficos, uno en Villahermosa, el otro en Escárcega, en Villahermosa, Tabasco, el otro en Escárcega, Campeche, y podemos pues vender prácticamente ya todo tipo de animales ahí, novillos, bueno, bubillos, butoros, búfalas, bubillas como tal. Entonces, actualmente nos compran al mismo precio que la res. Antiguamente, nos pagaban casi de un 30 hasta un 40% menos el costo del animal, sobre el precio del vacuno como tal. Con estos rastros, principalmente con el de Escárcega, pues estamos trabajando ya en sistemas de comercialización, ya a atender a nichos de mercado que sí valoren el tipo de carne, el tipo de sistema de producción, y pues aspiramos a mejores precios en un futuro por encima del precio del vacuno. Entonces, por ejemplo, aquí el que dice toro 1, por ejemplo, puede ser un toro búfalo, 81 pesos la canal. Es decir, más o menos un toro búfalo rinde de un 50 a un 54% aproximadamente. Entonces estamos hablando que sale ese animal como en 42 pesos el kilo aproximadamente. La vaca 1, pues también puede ser la búfala. La búfala es un poco menor su rendimiento, anda entre 46 hasta un 52%. Entonces igual anda como en 35 pesos. El bovillo, que es el novillo 1, dice hay 85 pesos, el bovillo puede andar desde un 50 hasta un 56% de rendimiento. Entonces, más o menos te sale como 45 pesos el kilo actualmente, ¿no? Eso es aquí en el sureste, que sabemos que en el sureste los animales valen mucho menos que en el centro de República y norte. Cabe mencionar que ya hay, no nada más en esto, vaya, ya hay carnicerías dedicadas a los búfalos, que consumen búfalo y que venden búfalo con búfalo, y hay carnicerías como tal, que lo venden como un vacuno y ya reconocen su precio, ¿no? Bueno, vamos a sacar unos costos e ingresos por vientre. ¿Qué es un vientre? Un vientre es una búfala que ya está en capacidad de parir como tal, ¿no? De tener crías. Vamos a hacer un ejercicio aquí con la columna del lado izquierdo. Vamos a suponer que la tierra, pusimos un precio ahí intermedio, puede haber tierra más cara, hectáreas más caras o más baratas, ¿no? Pero un precio intermedio de 100,000 pesos la hectárea. Eso quiere decir que por animal, la renta de la tierra es más o menos 2,500 pesos por cada vientre. La mano de obra, que es todo lo que utilizamos, sueldos, administrativos, todo lo que es mano de obra, 598 pesos por animal. Las vacunas que ocupa ese animal en el año, estamos hablando de gastos anuales, son más o menos 18 pesos. Los desparasitantes de ese vientre, 40 pesos. Sus crías, 13 pesos. Las vacunas de la cría, 9 pesos. Y otros que son, pues obviamente, los gastos de luz, transporte, etcétera, ¿no? Estimamos un 10%. Eso nos da un costo por cada vientre de casi 3,800 pesos. Bueno, ahora, ¿qué precio se vende un búfalo como tal, no? Un becerro comercial de destete, que puede ser desde los 6 meses hasta los 10 meses de edad, más o menos, se vende a 50 pesos el kilo. Pero si lo vendemos de destete, estamos hablando de 220 kilos, pues más o menos 11,000 pesos es lo que se vende el becerro. En un semental, un becerro semental, un becerro de destete, no es un becerro comercial, sino un becerro que va destinado para hacer semental, se venden 15,000 pesos. Son precios promedio. Una bucerra para cría, igual, más o menos en 15,000 pesos, y una bucerra comercial, es decir, que no va a servir para la cría,
por X motivo, en 9,000 pesos. Bueno, todo esto se ponderó. Si tenemos que el 90% es de parición y tenemos, entonces multiplicamos estos números, asignamos que más o menos, si tenemos que el 90% es la parición, quiere decir que el 45% son machos y 45% de ese 90% son hembras. Entonces repartimos de la siguiente forma. Más o menos así es como se hace, como lo trabajamos nosotros, ¿no? Un 43% van a ser machos comerciales, un 2% va a ser sementales, un 40% van a ser bucerras para cría y un 5% va a ser el descarte que se vaya comercial de bucerras. Todo eso ponderado nos da un costo promedio de 11,500 pesos por cada búfalo, por cada cría que producimos, ¿no? Pero aparte tenemos un retorno que es cuando ese vientre se descarte y se manda al rastro. Vamos a tener un retorno de la inversión que la vamos a dividir esos 19,000 pesos, si más no recuerdo, en 22 años o 25. Nos queda en 850, 60 pesos. Entonces, el ingreso total anual es más o menos de 12,343 pesos, contra un costo de 3,800. Tenemos una utilidad por cada vientre anualmente de 8,500 pesos aproximadamente. El que sabe de ganado y de ganado vacuno, pues sabemos que si le sacamos 1,000 o 2,000 pesos en el vacuno, ya fue una ganancia extrema como tal, en sistemas de cría. Bueno, pero como dijimos, lo más importante es el sistema de producción como tal. El animal es como tener la herramienta correcta, pero lo más importante pues es el sistema de producción. En este caso, que es el pastoreo regenerativo, en un manejo holístico. Bueno, vamos a hacer el ejemplo de cuáles serían nuestros ingresos por hectárea, nuestros costos e ingresos por hectárea, porque hagan de cuenta que tenemos un hotel. Entonces, en ese hotel, si sabemos, pues ganamos entre más huéspedes tengamos, ¿verdad? Que las habitaciones estén llenas y que cada habitación tenga mucho más huéspedes como tal, ¿no? Entonces, necesitamos, nuestro rancho es un hotel y necesitamos que nuestro rancho entre la mayor cantidad de animales por hectárea. O al rancho que le entre la mayor cantidad de animales como tal, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues tenemos que tener un sistema de producción correcto que nos permita maximizar el uso de nuestros recursos, como es el manejo holístico. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, 2 vientres, es decir, 2 búfalas, más sus crías por hectárea. Es un promedio de lo que tenemos. Podemos tener en algunos casos más, en otros menos. Entonces, si tenemos 2 vientres, eso quiere decir que cada vientre, pues los vientres nos van a costar por hectárea 5,000 pesos de tierra, de renta de tierra anuales. La mano de obra se nos va al doble y por supuesto todo lo demás se nos va al doble. Y nos queda un costo por hectárea de 7,000 pesos. Bueno, obviamente, como produjimos 2 crías, realmente no produjimos 2 crías, producimos 1.8 crías. ¿Por qué? Porque si son 2 crías por el 90%, pues te da 1.8 crías. Es un rasgo, es un cálculo matemático nada más. Obviamente puede ser 2 o puede ser 1, ¿no? Pero el 90% va a ser casi siempre dos crías que vamos a tener ahí. Bueno, entonces producimos pues obviamente el doble tenemos 2 bucerros comerciales que se nos van a 22,000 pesos, los sementales, bueno, todo ahí ponderado y ya nos da un ingreso total de 24,600 pesos. Esto nos da una utilidad por hectárea de 17,400 pesos. Entonces, sí, tenemos el animal correcto, pero si el animal correcto, que es el búfalo, requiere de 2, 3 hectáreas para poder vivir, pues ¿cuál creen que va a ser la utilidad por hectárea? No va a pasar de 500, 600 pesos por hectárea, ¿no? Pero si el animal correcto está en el sistema de producción correcto, podemos llegar a esos números, ¿no? A una utilidad de 17,000 pesos por hectárea. Bueno, hasta aquí es la ponencia y pues abro el chat y todo para que hagan sus preguntas. Nancy, no sé si tienes ahí preguntas anotadas.
Sí, tiene una pregunta. ¿El porcentaje de rendimiento en canal cuál es? Sí, lo tocamos por ahí, dijimos que las búfalas de descarte andan entre 46 hasta un 52%. Algunas llegan a 54%. Los toros andan entre el 50 hasta el 54%. Los bubillos andan entre el 52 hasta el 56%. También preguntaron, pero sí lo comentaste, relación macho y hembra. Sí, Dijiste tantas un, cantidades de sí, un toro por macho. 25 hasta 35 hembras es lo recomendable. Ok. Dame por aquí tiene yo. Bueno, mandas. Si alguien quiere hacer una pregunta, si no sé, creo que tienen bloqueado el audio. Si quieren, levante la mano y ya le habilito el audio. No sé, en Facebook tienes preguntas, Nancy. Bueno, por ahí en la sesión pasada nos preguntaron, por ejemplo, ¿qué se hacen con las pieles? Pregunta aquí Arturo. Ok. Bueno, las pieles básicamente se hace lo mismo que el vacuno. Los frigoríficos pues las venden a los mismos comerciantes que trabajan las pieles como tal. De manera particular es muy difícil hacerse cargo de una piel porque requiere mucho trabajo y pues si no va hacia un nicho de mercado que te lo pague, pues realmente no vale la pena trabajarlo como tal. Entonces, más bien es a través de los frigoríficos. Pero, por ejemplo, tenemos ya, en el caso de la asociación, que estamos trabajando con estos frigoríficos, ya que se logre hacer el tren de abastecimiento hacia los frigoríficos, que sí se esté mandando una cantidad significativa de animales, pues ya podrán entrar en pláticas con gente que va a utilizar la piel de búfalo para cierto tipo de producto especializado que generalmente es calzado, ¿no? Entonces, incluso sabemos que hay una empresa mexicana de calzado que importa pieles de Estados Unidos de búfalo, imagínense, pero de búfalo, no de bisonte, que son cosas diferentes. El bisonte es una cosa y el búfalo es otro, ¿no? Me preguntan ahí de la inseminación. Cabe mencionar que el cuero del búfalo es casi el doble de grueso, ¿no? También tocando el tema de la piel, es muy importante. El búfalo como tal, se enloda para protegerse de los rayos solares, pero también le ayuda a controlar parásitos, porque una vez que ese lodo se seca, mata a los parásitos externos como tal. Bueno, me preguntan de la inseminación. La inseminación es algo difícil en el búfalo cuando hablamos de animales de campo, o sea, de pastoreo. ¿Por qué? Porque las búfalas, pues, en general son menos nerviosas que el vacuno como tal, pero yo no sé cuando están con la inseminación, como que sí son más nerviosas desde ese punto, y entonces es muy difícil que peguen, ¿no? Entonces hay que tener mucho manejo con las búfalas, y donde son más exitosos generalmente son en sistemas lecheros. ¿Por qué? Porque las búfalas están, pues, en constante manipulación por el hombre, o acercamiento con el hombre, como tal, tiene más interacción, ¿no? Entonces, sistemas lecheros o sistemas de confinamiento son más exitosos, pero sí, si es posible hacer la inseminación, hay que encontrar el protocolo correcto para lograrlo como tal, y también se puede hacer transferencias de embriones, también. Obviamente hay que especializar también un poquito más al médico para que todos esa eficiencia, sea mayor, ¿no? Y podamos obtener buenos resultados como tal. Hicieron otra pregunta. Comentaste que la agricultura orgánica se puede hacer en grandes extensiones. ¿Qué tanto mermarían los rendimientos a los modelos convencionales? En maíz, por ejemplo, para grano y forraje para ensilaje. ¿Cómo se comparan los rendimientos entre convencional y orgánico? Ok, bueno. No sé de maíz, yo soy más bien especialista en el arroz. Los arroceros somos como una raza aparte de agricultores por el tipo de sistema inundado y todo, ¿no? Te voy a hablar del arroz. Por ejemplo, llegamos a tener costos de producción en el arroz convencional de 25,000 pesos por hectárea, ¿no? Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos. Con el sistema orgánico
nosotros en lo personal llegamos a bajarlo hasta 12,000 pesos por hectárea. Y antes de que yo hiciera la transición de orgánico a holístico, digámoslo así, andaba yo en un costo de 18,000 hasta 20,000 pesos por hectárea. Ahora, la productividad, ok, la productividad, bueno, aquí hay muchos mitos, mucha gente que se cuelga cuestiones que realmente son difíciles de alcanzar, pero bueno, se hablaba que un sistema convencional bien hecho, que andaba en esos 25,000 pesos, producía entre 5 hasta 6, 7 toneladas por hectárea, ¿ok? En el sistema convencional, en algunos casos llegamos a producir esa misma cantidad, pero en promedio andábamos en 5, a veces 4, ¿ok? Ahora, Jorge, sí, lo dijiste a la inversa, por favor. Convencional, ¿cuánto? Y orgánico, ¿cuánto? Porque lo dijiste al revés. sí, por eso dije convencional, entre 6 y 7 toneladas por hectárea, y en el orgánico de 4 a 5 promedio. Entonces, el sistema convencional cuesta más o menos 25,000 pesos por hectárea, y el sistema orgánico andamos entre 12 hasta 18,000 pesos por hectárea. Y obviamente es menor la productividad como tal, en apariencia, la productividad por hectárea, ¿no? Pero el sistema en su totalidad es más rentable. ¿Por qué es más rentable si produces menos? Bueno, pues tienes un costo menor, dirás sí, pero bueno, produciste 1 o 2 toneladas más, lo cual es difícil, pero supongamos que así es, y eso me da el extra porque gané más. Ok, sí, pero ¿cuánto vas a poner a sostener eso? ¿Hasta cuándo vas a tener una plaga que va a venir y te va a partir la M literalmente al cultivo? O sea, estás expuesto a muchísimos factores. En cambio, el cultivo orgánico es más resiliente. ¿Por qué? Porque tiene toda, por ejemplo, te platico uno de los muchos casos que pasaron en el arroz. Llegó una plaga que vino un huracán de República Dominicana. Por aquí hay un par de arroceros que conozco, no me van a dejar mentir. Eso era un ácaro que se llama Pinky Smiley, hasta creo que el Smiley. Entonces, se rió de todos los arroceros básicamente porque la productividad se fue al 50%. Ese año, de por sí, la industria del arroz venía en decaimiento por la falta de competitividad, por precios y políticas y todo. Ese año se terminó de ir de lo que quedaban de arroceros el 50%, ¿no? Esto fue como en el 2008. Empezaron a monitorear todo tipo de investigadores que trajeron los gobiernos, estatales y federales, a estudiar el caso del ácaro y cómo tratarlo, ¿no? Bueno, en resumen, el ácaro tenía que ser tratado con un químico en un día específico y en una edad específica del bicho como tal. Entonces era algo bastante difícil porque sabemos cómo son los productores, que para que lleven un buen calendario, pues es muy difícil que tengan su fecha de siembra, que digan cuándo germinó la semilla y estar llevando todo a detalle, ¿no? Es algo complejo, pero supongamos que era posible, ¿no? Bueno, en el caso y no, obviamente, no muchos lo pudieron hacer, aparte que el químico era cariñoso. En nuestro caso, nosotros no tuvimos afectación y cuando vinieron los investigadores, nos dijeron, ¿sabe qué, ingeniero? ¿Usted sí tiene el ácaro? Sí, yo sé que tengo el ácaro. Ok, le digo, ¿cuál es el problema? Ah, bueno, le vamos a comentar que nos dejó sorprendido porque el ácaro solamente está en el contorno del arrozal. No está adentro del arrozal como tal. O sea, estaba en las orillas. ¿Por qué? Porque había una comunidad enorme de todo tipo de organismos que estaban regulando al ácaro como tal. Entonces, eso pasa con plagas. Te vas a hongos, tienes otros problemas, como el caso de la papaya, y cuando te da un problema de hongos o de bacterias en la papaya, se acabó la papaya en ese terreno. Ya no puedes volver a sembrar papaya hasta dentro de muchos años como tal, ¿no? Lo mismo pasa con el ajo y infinidad en el maíz creo que está la gallina ciega, me parece. Entonces, eso, en el largo plazo, o sea, no midas las cosas por un año. Vete a, digamos, 10 años, 5 años, cómo fue la productividad en esos 10 años, ¿no? Y te vas a dar cuenta que el orgánico al final te salió más barato y tuviste una producción más constante y sonante como tal. 2 preguntas más. ¿Cómo elegir dónde adquirir un pie de cría? Ok. Bueno, por lo mismo de que muchos productores
los bufaleros se meten al búfalo jugando, ¿no? Porque hubo una oportunidad de negocio, porque les gustó el animal, porque oyeron las ventajas del búfalo y se metieron como el borras, ¿no? Ser ganadero es algo, no es cualquier cosa, hay que estar dedicado al asunto, a la actividad, hay que pensar, hay que estar ahí para hacer las cosas bien como tal, y desgraciadamente en nuestro país no muchos son ganaderos como tal. Lo digo como es, porque no viven de la actividad, viven de otras actividades, y como, es como si fuera una mascota que compraron, ¿no? Claro, compran muchas mascotas, de 50 mascotas por decirte, ¿no? Entonces, esos búfalos no tienen un trabajo de selección genética, no tienen un buen manejo sanitario. Entonces, generalmente, no puedes agarrar y comprarle a cualquier bufalero, como tampoco le puedes comprar a cualquier ganadero el vacuno, ¿eh? O sea, realmente tienes que poner atención qué tipo de productor es, porque no llevan ningún manejo sanitario, o es mínimo lo que llevan, no llevan ningún manejo de selección, pueden tener, o sea, entonces compras un problema, ¿no? Un problema sanitario, te puedes llenar de brucela, de tuberculosis, porque al búfalo sí le dan brucela, de tuberculosis, por ejemplo. Entonces, pues sí, te aconsejo que veas el tipo de producción que tiene el creador, y bueno, nosotros vendemos por supuesto, pero hay otros productores en la asociación que también venden, búfalos, y que sabemos que son, a través de la asociación te puedes contactar con buenos productores, además de nosotros, que sabemos que hacen las cosas correctas como tal. Y pues es muy importante, si tienes una oportunidad de algo y de plano la quieres, o sea, que te llegó un hato, y yo sé que los hatos, esos ganaderos, esos bufaleros, pues lo venden muy baratos, ¿no? Realmente muy barato, incluso ni siquiera lo venden a veces como carne, o sea, lo venden hasta más barato que la carne. ¿Por qué? Por ignorancia, pienso yo. Y pues la gente quiere aprovechar esas oportunidades, y está bien, las puedes aprovechar. Te digo, puedes comprar un problema, lo primero que te recomiendo es que hagas pruebas de tuberculosis, brucelosis y otras enfermedades, cuando menos descartes el problema sanitario tan fuerte, ¿no? ¿Qué se necesita para pertenecer a la Asociación de Cría Búfalos? Ok, es una asociación nacional como tal. Estamos obviamente más dedicados en la parte del sureste. Ya tenemos 6 estados que están con nosotros actualmente, que trabajamos ya con 6 estados donde hay productores, que es Tabasco, Campeche, Veracruz, Yucatán, Oaxaca. ¿Qué se requiere? Pues simplemente lo que te pide cualquier asociación ganadera, pues tu INE, tu UPP, tu credencial de ganadero, básicamente igual puedes entrar contra como una empresa también si quieres, y te van a pedir pues obviamente tu acta de, ¿cómo se llama? El acta de constitución. ¿De asamblea? No, de constitución. Entonces, básicamente es eso, está abierto para todo público, realmente no es tan caro, anda sobre 3,000 pesos anuales la cooperación que pedimos, si es un productor de menos de 100 animales, y de más de 100 animales, pues sí se va a 6,000 pesos. Entonces, pues, escríbenos ahí al correo, contáctanos al teléfono 934-115-0595. A ver, preguntan aquí. Felicidades, ingeniero Ayala, por su plática y por compartir sus conocimientos. Me pareció muy interesante el estudio que realizaron sobre las aves. El sistema de pastoreo que ha implementado es de altas cargas. ¿Qué experiencia ha tenido con el tema de la integración de las excretas del suelo? Pues, de eso se trata todo, ¿no? Sí, tenemos un sistema de pastoreo muy intensivo. Nosotros podemos llegar a tener 4 o 5 búfalos por hectárea, y cargas instantáneas de cerca de 400 animales por hectárea. Son cargas instantáneas que se llaman, que es diferente al manejo de 1, 2, 3, 4, es un concepto diferente, es decir, cuántos animales hay en ese momento. Entonces, decir en ese momento es, por ejemplo, podemos tener un cuarto de hectárea, los 200 animales.
o en media hectárea, perdón, los 200 animales, eso significa que la carga instantánea fue de 400 búfalos por hectárea, por decir, pero en esa media hectárea solamente estuvieron 8 horas, o 6 horas, o 12 horas. Esa fue la carga instantánea. Entonces, ¿cuál es el aporte? Pues es, para que tengan una idea, aplicar composta, lo que aplica más o menos cualquier agricultor son 3 toneladas por hectárea. Pero realmente sabemos que para que una composta sirva requieres de 8 mínimo por hectárea, ¿no? Aquí estamos aplicando 120 toneladas por hectárea de estiércol y de orina, y más aparte de los orines, no tengo ahorita el dato. Eso se convierte en materia orgánica. Esa materia orgánica va a formar, ahorita no tengo los datos a la mano, pero va a formar humus y un montón de cuestiones y va a aumentar la captura de carbono. Nosotros tenemos medios que andamos fijando cerca de 20 toneladas de carbono por hectárea. Por cada porcentaje de materia orgánica y de carbono que aumentes, te va a aumentar la capacidad de retención de agua. Entonces vas a tener menos periodo de seca. Vas a aumentar también pues, la productividad, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es lo mejor. Además, estar haciendo composta no es sencillo, aunque la hagas industrial, no es sencillo, es costoso y pues es un gasto como tal, ¿no? Porque es tú hacer el trabajo que el animal puede hacer directamente en el campo. Dice, favor de aclarar un poco sobre la rotación del arroz y búfalos. Primero explota el arroz y luego un par de años los búfalos para incorporar su estiércol y el orín. ¿Ok? Bueno, lo aconsejable es que si tú tienes un campo agrícola, pues lo pongas a descansar, entre comillas, con el búfalo como tal, ¿no? Lo pongas a pastorear ese par de años. Eso es en un sistema tropical y bajo un sistema rotacional y racional como el que hacemos nosotros, ¿no? Si son animales que vas a tener en extensivo, como lo hace todo el mundo, que tiene un potrero y en ese potrero duran los animales 30 días, pues te vas a llevar muchísimo tiempo. Nosotros solamente pastoreamos de 1 hasta 3 días máximo el pedazo de potrero que le asignamos a los animales como tal. Ahora, si te vas a un clima templado, igual el tiempo va a ser mayor. Vas a querer, por ejemplo, en Uruguay, les toma de 4 a 5 años hacer esta rotación entre arroz y búfalos, por ejemplo. Entonces, en mi caso, metemos 2 años el búfalo y después ya hacemos el arroz, ¿no? Y en ese año de arroz podemos meter 2 ciclos. ¿Qué más por ahí? Bueno, un semental ya desarrollado, pues para que sepan, yo acabo de mandar un semental ya a desecho, pues 702 kilos, salió a 45 pesos del kilo. Al final fueron 31,500 pesos lo que valió de carne. Es un semental ya desarrollado completamente en carne, ¿no? Entonces, ¿cuánto venderías un semental como el que enviaron a la imagen? Pues 35, 40 mil pesos más o menos. Por eso es más recomendable que adquieras un semental de destete como tal. Además que ese semental de destete te va a durar más tiempo porque lo vas a poder trabajar más años. Sobre todo cuando no te causa problemas con otros toros, ¿no? Bueno. Pues creo que son todas las preguntas. Perfecto. Bueno, pueden escribirlos al teléfono de contacto. Hay una pregunta más, por favor. El porcentaje de consumo de forraje en búfalos contra vacuno. Ok. No tengo el dato ahorita, pero te puedo decir que es muy similar, es ligeramente un poquito mayor. Pero acuérdense que el consumo va relacionado con el tamaño del animal. Entonces no puedo decir, es que la vaca come menos y el búfalo come más, porque la vaca pesa 400 kilos y la búfala pesa 550 kilos. Obviamente que la vaca va a comer 50 kilos y que la búfala va a comer 60 o 65 kilos. Obviamente porque el animal es mucho más grande, ¿no? Por peso es básicamente el mismo. Es como medio punto más. Haz de cuenta, por ejemplo, en materia seca,
creo que es 3% el vacuno. No estoy seguro, pero es un ejemplo. Bueno, pues te vas a ir al 3.5 con el búfalo, más o menos. Ok, preguntan aquí, carga instantánea de 400 búfalas. Si tenemos un pasto, por ejemplo, Panicum, con 50 días de recuperación, sería una carga de 8 búfalas por hectárea. Bueno, 400, ¿de cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo van a estar en ese? ¿Van a estar mediodía? ¿Van a estar 3 horas? La carga instantánea varía muchísimo. Pero bueno, supongamos que fueran 400 y fuera por un día, ¿ok? Y fuera una hectárea, ¿no? ¿Cómo sería? Pero sí, exactamente serían cerca de 8 búfalas por hectárea. Es correcto, es correcto. ¿Cuál es la raza más resistente al trópico seco? Bueno, como al inicio de la conferencia comenté, hay muchas razas, por supuesto. En México no hay una raza pura, ¿ok? La raza pura es el bufalixo. Y el bufalixo es una raza que se hizo de muchas otras razas como tal. Se crea en el 1950 en Trinidad y Tobago. De hecho, su nombre correcto es bufalixo trinitario. Y es una raza compuesta por, en este orden, Murra, Nilirrabi, Jafarabadi y Carabao. Okay, esas 4 principalmente. Actualmente se ha metido Mediterráneo, que es una raza de Italia. Vía inseminación. Entonces, el que te diga que tiene una raza pura es mentira. Nadie vende un animal puro en México todavía. Por ejemplo, Mediterráneo o de Murra, no lo vas a encontrar como tal. En general, los animales se van a adaptar, como dije, porque son animales, pues, el búfalo en sí, como te dije, es muy rústico todavía, y aunque, por ejemplo, el Mediterráneo es el equivalente al Holstein en el ganado, ¿no? En el ganado vacuno, y está criado en sistemas industriales y todo este rollo, ¿no? Pero bueno, por ser todavía un animal muy, muy capaz, pues resiste todavía, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Son eso, el bufalixo como tal es un animal que se va a adaptar a muchos ambientes muy bien, porque es un animal que tiene una biodiversidad genética enorme como tal. Entonces, y tú de eso mismo vas a ir poco a poco mejorando tu genética como tal. El día de hoy importamos genética, es decir, creemos que vamos a traer el toro de tal raza, de tal lugar, que es muy fregón. Pues ese toro es muy fregón en tal lugar, pero no aquí. Aquí va a ser otro cuento. Nuestro clima es diferente, nuestra humedad es diferente, las plagas son diferentes, los parásitos son diferentes, las enfermedades son diferentes, nuestros pastos son diferentes, etcétera. Entonces, hay que hacer un bufalixo para cada región o mínimo para cada país como tal. Entonces, yo te aconsejo el bufalixo lo mejor. En la plática pasada me preguntaron, oye, ¿hay búfalos en Baja California? ¿O se puede poner búfalo en Baja California? Sucede que sí, hay un pequeño hato de búfalos en Los Cabos, Baja California, ¿no? Oye, y eso es muy eficiente tener el búfalo allá porque el búfalo es muy fregón. Otra vez, yo conozco Baja California y para mí es un desierto, le llaman semidesértico, pero para mí es un desierto como tal, ¿no? Entonces, ¿qué va a comer ese animal allá? O sea, las mismas vacas las tienen que suplementar todo el tiempo. O sea, no pueden andar comiendo solitas y sobrevivir como tal. Entonces, tenemos que poner el animal en el manejo correcto y en los ecosistemas donde realmente tenga donde comer suficiente, ¿no? ¿Cuál es la enfermedad más común en los búfalos? Me dicen que tripanosomas. Ok. Depende del lugar donde estés, pero principalmente brucelosis y tuberculosis. Principalmente, y pues eso es a puntas de análisis que tienes que hacer cada año, de preferencia, 1 o 2 veces al año mínimo, para que estés eliminando animales. Cumple con todo tu programa sanitario, o sea, vacunas de la zona. Si en la zona meten 11 vías, pues tú pon 11 vías. Si en la zona tienes problema de dengue, pues mete para dengue. Le da lo mismo. Le va a dar menos, pero sí le va a dar. Entonces, pues no te arriesgues. Realmente las vacunas son muy baratas. Métele todo lo que tengas que hacer. Los búfalos, cabe mencionar que los búfalos nacen con parásitos. Entonces, es necesario que cuando nazcan
a los 15 días o a los 30 días de nacido máximo, los desparasiten de forma oral, ¿no? Para que ataque los parásitos intestinales y pulmonares que tienen como tal. Y ya después, al destete, volvemos a desparasitar y a vacunar. Y a un animal adulto, lo vacunas y lo desparasitas 2 veces al año, ¿no? Pregunta Efraín León, ¿con cuántos animales puedo iniciar y si se pueden adaptar a la selva baja con clima seco? Ok, ¿con cuántos quieres iniciar? Con los que tú quieras, lo que te alcance la bolsa de la cartera como tal. Yo te diría... ¿De qué tamaño es su finca, no? También, ¿cuántos puede poner en su finca? Exactamente. En un mundo ideal, yo te diría, bueno, cuando menos comienza con 50 hembras y 3 toros. Pero puedes comenzar con 10 y un toro, puedes comenzar con 25 y 1 o 2 toros, pero en un mundo ideal te recomendaría 50 y 3 toros, sería lo perfecto, ¿no? Pero con lo que tú puedas comenzar, hay gente que empezó con 5 y que el día de hoy tiene 100, literalmente. Claro, ya pasaron más de 10 años, ¿verdad? Pero puedes llegar a eso. Bueno, nada más. Ingeniero, preguntan rápidamente si das asesoría, capacitación, acompañamientos, seguimientos. Sí, sí, claro, y además tenemos un programa de bonos de carbono que va para pastizales y para agricultura como tal. Y bueno, pues eso es algo que en beneficio para el productor como tal, porque pues va a poder percibir por su trabajo un extra, como lo es el bono de carbono, que puede llegar a ingresos desde 1,000 hasta 3,000, 4,000 pesos por hectárea, ¿no? Entonces, dentro de eso, podemos, damos la asesoría, la capacitación para que te vuelva regenerativo como tal y tu suelo pueda captar más carbono, ¿no? Entonces, podemos hacerlo a través de este programa o de manera directa o privada como tú quieras. Ya nada más aquí me faltó comentar de la tripanosomiasis. Pues bueno, no me acuerdo, pero pues son pruebas de sangre principalmente y copros, ¿no? En este tipo de enfermedades y tuberculosis y brucelosis, pues, ahí se inoculan, como la tuberculosis se inocula y la brucela, pues, es igual a sangre, ¿no? Ok, ya nos contestó en Facebook Efraín León, dice 250 hectáreas tiene en su finca. Ah, ok. Bueno, sí, el que decía que, bueno, 250, me imagino que es aquí en el trópico, si tienes buen pasto, no importa que sea camalote o cabezón, no importa, pero si tienes suficiente pasto, para ser cuidadosos, yo te recomiendo empezar con 250 búfalos. O sea, podemos irnos al doble, pero te recomiendo empezar con 250 búfalos para que también tu personal les empiece a tratar, cuando comenzamos, los vaqueros que teníamos que manejaban vacuno, les daba miedo trabajar las búfalas porque eran imponentes, ¿no? Eran mucho más grandes, te ven, son muy inteligentes y se te quedan viendo así, te estudian. Entonces a la gente le da miedo, ¿no? Entonces, pues, también hay que romper esos paradigmas que tiene la gente, esos miedos que tiene la gente. Uno mismo, aprenderlos a trabajar, es básicamente lo mismo que el vacuno, pero tiene sus pequeños puntos que hay que ser más pues propios para manejarlo como tal, ¿no? Entonces hay que tener eso en mente. ¿Tu próxima conferencia o información sobre bonos de carbono y manejo regenerativo, cuándo va a ser? Bueno, no tenemos una fecha próxima, pero seguro la vamos a estar anunciando por las redes sociales que tenemos, y ahí van a saber, ¿no? Vamos a tener una serie de conferencias que va a ser en base al bufalixo, la raza bufalixo, para que la entiendan mejor, porque es una raza que obviamente a los que venden semen y los que venden genética, que no la producen aquí en el país, ni siquiera en muchas partes de América, la traen de Europa o de otros lugares, no les conviene. Entonces vamos a estar hablando del bufalixo cerca de 3 o 4 conferencias cada domingo. Vamos a empezar el próximo domingo, si todo sale bien, empezamos el próximo domingo en la tarde
con la primera conferencia de Bufalixo. Va a estar muy interesante todo el desarrollo de Bufalixo, ¿eh? Ok, se cortó la transmisión en Facebook. Así es que, bueno, vamos a dejarlo aquí. Si gustas comentar algo más para despedir a nuestro auditorio de Facebook y vía Zoom. Bueno, pues simplemente yo les digo, empiecen orgánico y regenerativo. Y pues van a alcanzar el verdadero éxito como tal. Realmente como productores no hay más que seguir por esa vía porque es la vía que nos permite ser verdaderamente rentables. O sea, el quitarnos la idea de que requerimos insumos, recursos de fuera, es lo más equivocado que podemos estar. Tenemos que trabajar con lo que tenemos in situ, en la finca, en la región, y sobre todo echar a andar nuestra materia gris. Lo más importante como agricultores, como ganaderos, es que echemos a andar nuestra materia gris y que no pensemos solamente en el dinero que tenemos en la cuenta, porque ese se acaba. La materia gris no se acaba si la echamos a andar bien, así que piensen orgánico y regenerativo en todo lo que hagan. Traten de desarrollar una visión holística. Bueno, muchas gracias, ingeniero Jorge Luis. Nos despedimos, nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias a los que se comunicaron por mensaje, vía mensaje, a los que nos están siguiendo. Nos siguieron también en Facebook Live, en Sabana Búfalo de Agua, y subiremos esta transmisión también al YouTube de la empresa. Muchas gracias. Hasta luego.